E atención que falamos do prezo da luz. Hoxe vai baixar, pero segue manténdose por riba dos 200 euros megawatt. É dicir, segue moi cara. E ademais, os expertos dinnos que por moito que poñamos os electrodomésticos como a lavadora de madrugada, pouco imos a forrar, pero temos outros xeitos de facelo. Javier Brances é asesor enerxético. Moi bons días. Moi buenas, que tal? Moitas cousas pois para baixar esa factura, ¿no? Que non para de subir. Sí, hay diferentes opciones, ¿no? Digamos que lo primero, bueno, es concienciarse, ¿no? De que el mercado está complicado y de que, bueno, tenemos que hacer el menor uso posible de la energía, o por lo menos intentar desperdiciarla lo menos posible, ¿no? Después en el mercado, lógicamente, tenemos diferentes opciones, ¿no? Es decir, hay comercializadoras que nos ofrecen un precio fijo que en función de nuestros hábitos de consumo, pues podemos negociarlo con ellos, ¿no? Es decir, para aquellos consumidores que no se adecúen a las nuevas tarifas eléctricas, ¿no? A los nuevos horarios, pues sí que hay un precio fijo, bastante asequibles, donde no tienen que ser coherentes con los horarios, ¿no? Podrían consumir a cualquier hora de forma habitual, ¿no? Por decirlo así. Claro, porque tal e como están as cousas agora mesmo, dá a sensación, o que acabamos de decir, non? Que isto de levantarse ás 4 da mañá para poñer a lavadora, aí non... No, ya tiene menos sentido. ¿Por qué? Porque en el mercado mayorista, digamos que se subasta, ¿no? En función de la oferta y la demanda. Entonces, lógicamente, con el nuevo ámbito tarifario, nos obliga prácticamente a consumir en las horas valle, ¿no? Si nos vamos a esa política de demanda y oferta, pues al final se va a concentrar la demanda en la hora valle, con lo que al final el precio de la energía va a crecer en ese ámbito. Entón, que é o que temos que facer? Buscar as compañías máis baratas? Sí, ou que? sí. Yo, por ejemplo, pues, te traigo unos ejemplos de algún cliente nuestro, ¿no? Sí. Pues digamos que esto fue una factura de la que pagó el año pasado. Sí, ¿vale? ¿Canto pagó? Pues estamos hablando de 35,49 y este mismo año 33,6. Es decir, bueno, no le afectó. ¿Por qué? Porque en su día le cerramos un precio fijo y digamos que evaluamos lo que es esta parte de las tarifas, ¿no? Es decir, no le afectó en ese ámbito porque le cerramos un precio de mercado fijo. Vale. Máis exemplos, decía, Sí. que nos traía, ¿no? Después te traía, este es otro tipo de cliente en el cual aquí sí que vamos a notar una diferencia importante, ¿vale? Porque el año pasado, en el mismo periodo más o menos, estaba pagando 107 euros, Sí. ¿vale? Y este año, bueno, pues vamos a ver, estamos hablando de que este cliente es un precio indexado, es un precio de mercado, entonces le fluctúa, ¿no? En función del mercado. La diferencia es que en esta factura ya son 171, hay una subida importante, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Y aquí, bueno, te traigo un ejemplo también de lo que no debemos contratar, ¿no? Es Moi decir, importante, díganos, que é o que non debemos facer? Vale, importante. Si estamos en un precio fijo, o sea, en un precio indexado, lo tenemos que negociar con la comercializadora e intentar adecuarlo a nuestros hábitos de consumo, pues con un precio fijo que nos puedan dar sin permanencia, ¿vale? Para que cuando el mercado baje podamos cerrar a otro precio mejor, ¿no? Esto es algo de lo que no se debe tener. Esto yo considero un consumo abusivo, ¿vale? Es un precio muy abusivo, entonces tenemos que estar atentos a que no nos hagan este tipo de prácticas, ¿no? Nuestra comercializadora. Vale, y después te traigo lo que sí que se puede hacer, ¿no? Es decir, hay opciones en el mercado, lo que te comentaba, es decir, Sí. podemos consumir a cualquier hora del día, ¿vale? Y pactando un precio que sea razonable, ¿vale? En este caso, pues le conseguimos un precio trihorario, el cliente puede consumir a cualquier hora del día, no se tiene que preocupar de poner la lavadora a partir de las 12 de la noche y el precio de él es ajustado a cómo está el mercado y se va a beneficiar de gran manera. Claro, o que pasa é que estou pensando en toda esa xente que nos está escoitando agora mesmo na casa e todo o que nos está contando está moi ben, non? Porque adecúase como que se adecúa cada potencia que un ten a cada persoa, non? Sí, cada hábito de consumo, digamos, claro, que hai que pero vigilarlo, eso, para sí. facelo nos, é moi complicado. Es complicado. Yo te invitaría a que cada uno pues, busque un asesor energético o un profesional, ¿no? Del sector que le pueda ayudar. Es importante porque bueno, el asesor, aparte de ayudarle a intentar ahorrar cada año, ¿no? Le va a buscar siempre la mejor opción posible, ¿no? Para que este cliente tenga un seguimiento y no esté pagando más que el resto, ¿no? Por decirlo E así. que vai a compensar pagarlle a un asesor co que imos a forrar da factura da luz. En la mayoría de los casos el servicio nuestro es gratuito para el cliente. Ya le cobramos a las comercializadoras y le gestionamos todo al cliente, ¿no? Entonces no se tiene que preocupar de nada. Javier Brances, moitas grazas por vir a darnos estes consellos. A revista que boa falta nos fan, que hai facturas que se duplican e triplican agora mesmo. Sí. Moitas grazas. Gracias a vosotros.